bienvenida y esperamos que disfruten y se sientan cómodos entre nosotros. El doctor Bruce Lipton, un gran entendido en el tema que hoy trataremos, mencionó: nadie está sanado hasta que hace el esfuerzo de cambiar. El que hayan apartado parte de su tiempo para estar aquí, lo cual agradecemos mucho, nos demuestra que están dispuestos a hacer el esfuerzo de cambiar hábitos, pensamientos, rutinas y así conseguir sanar. Esta tarde trataremos un tema muy interesante y de vanguardia: la epigenética y una salud equilibrada. ¿Qué es la epigenética? ¿Cómo puede afectar esto a mi vida? La exposición del tema está a cargo de un profesional de la salud con más de 30 años de experiencia y mucho conocimiento en su haber. Este es el doctor Cecilio Pola, que entre sus muchas cualidades, y les aseguro que tiene muchas, destacaría la virtud de hacernos entender fácilmente lo que en un principio puede parecer complicado. Con el objetivo de enseñarnos a mejorar, él ha creado esta escuela del bienestar con sus diferentes claves, en la que la principal es la que oirán nombrar como el ejercicio del 4×4. Si después de la exposición del tema y escuchar la conferencia tal vez surgiera alguna duda, tendremos una ronda de preguntas en las que el doctor, con gusto, las contestará. Así que les hago esta invitación. Abran su mente y corazón y prepárense a aprender algo nuevo en el día de hoy. Así que, doctor Pola, le escuchamos atentamente con la intención de aprender y seguir mejorando nuestras vidas. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, Tania, por tus palabras tan estimulantes y estimuladoras. Estoy muy de acuerdo contigo, con esa cita que has hecho de Bruce Lipton, de que nadie está sanado hasta que hace el esfuerzo por sanar, por cambiar, ¿no? Y esto pues es interesante, que cuando exponemos nuestras mentes, como nos has invitado a hacer, abrir mente y corazón a una nueva información, es que no nos quedamos igual, no nos quedamos indiferentes, ¿no?, ante esa exposición. Nuestra mente tiene una parte que es como una grabadora, va grabando todo lo que va llegando y luego decide si esto que le está llegando es importante o no. Si considera que es importante, lo archiva en un archivo de memoria de uso frecuente para utilizarlo posteriormente. Si considera que no es importante, lo archiva en una memoria de uso casual, que posiblemente no la vaya a utilizar. Esa invitación que has hecho de que abramos nuestra mente y corazones es una decisión, determinación que hacemos para que captemos los elementos o los aspectos importantes de la información, para que nuestra mente concuerde que es importante y lo archive en la memoria, en el archivo de la memoria de uso frecuente. De esa manera vamos cambiando. Pero si nos exponemos a una información y nos mostramos indiferentes a la misma, no prestamos atención, pues saldremos igualmente indiferentes, porque esa información se archivará en la memoria de uso casual y posiblemente no la vayamos a utilizar nunca. Por eso esa invitación que has hecho a la sala pues es muy pertinente y te felicitamos. Y os puedo decir que Tania es una persona que ha hecho lo que dice, o lo que os invita a hacer. Está consciente de que si quiere sentirse bien, tiene que cambiar. Cuando no nos sentimos bien, cuando tenemos una sensación de malestar, lo que enseñamos en nuestro programa es que hay una incoherencia en algún punto, algún aspecto de tu vida. Y la única manera de que tú puedas resolverlo es tomar conciencia de ello, darte cuenta de ello. Por lo tanto, exponerte a informaciones que antes no habías escuchado, como posiblemente sea lo de esa tarde. Y cuando nos exponemos a nuevas circunstancias, nuevas situaciones, nuevos entornos, esto hace que nos predispongamos a hacer las cosas de una manera diferente a cómo la estábamos haciendo. Porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre, tendremos los mismos resultados. Es una ley que no se puede cambiar. Si quieres tener sensaciones diferentes, tienes que aprender a percibir las cosas de una manera diferente, interpretarlas de una manera diferente a cómo las has estado interpretando hasta ahora. Y esto es lo que hacemos.
Estamos desarrollando un programa que cada día nuestra intención es mejorarla y que las personas que vengan, que encuentren un camino ya trillado, facilitado, que les facilite asimilar los conceptos que estamos transmitiendo, estamos impartiendo. En el programa de esta tarde vamos a seguir dando atención a que si queremos estar bien, tenemos que entender que nuestro sistema es un sistema, nuestro cuerpo es un sistema inteligente, diseñado por un diseñador que nunca hace chapuza, está muy bien hecho. Y tiene unos sistemas autorregulativos que para que funcionen bien, la persona tiene que ser tan inteligente como él para que pueda dirigirlo, tiene que ser tan inteligente como su cuerpo. Y el cuerpo tiene capacidad para autorregularse, como hemos dicho, porque tiene 4 sistemas que están continuamente trabajando para que el cuerpo esté en equilibrio. Son el sistema nervioso, el emocional, el inmunológico y el hormonal. Cuando hay una alteración, una incoherencia entre ellos, la persona empieza a sentirse mal porque el cuerpo pone en marcha unas reacciones tendentes a lograr el equilibrio. Si el equilibrio no se logra, pues cada vez las reacciones serán más molestas para la persona. Y lo que enseñamos aquí es de qué manera hacer que esas reacciones sean suaves y que cada vez pues, nos permitan disfrutar de una sensación de bienestar. Tenemos una técnica que hemos puesto el nombre del 4x4 con el símil de los vehículos todoterreno, ya lo veíamos en el vídeo de la intro, como un todoterreno pues va por una pendiente, además con nevado, con nieve, y esto pues el 4x4 no le impide subir la pendiente, ¿no? Porque cuando el coche está, o el vehículo, tiene tracción en las 4 ruedas, tiene una potencia que no tendría si solamente funcionara con la tracción en las 2 ruedas. Nosotros también pasamos algo parecido, ¿no? Tenemos un proceso parecido. Cuando estamos pasando por situaciones complicadas que no salimos de ella, es porque desconocemos de algunas capacidades que tenemos y que no las estamos utilizando. Y eso es el símil que hemos puesto. Cuando estás en una situación complicada, tú tienes un potencial que si lo activas, pues te ayuda a darte cuenta de cuáles son las mejores decisiones, cuáles son las mejores acciones que puedes emprender para salir de esa situación. Que fuimos diseñados con ese potencial. Y eso es lo que enseñamos con el ejercicio que llamamos el 4x4. Luego, en torno a ello, hay 6 claves que si las ponemos en práctica, eso crea una coordinación entre todo nuestro sistema, una coherencia que hace que esa capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos en cualquier circunstancia se potencia todavía más. Y esto es lo que enseñamos en nuestro programa. Esa tarde vamos a entrevistar a Juan Manuel Asensio. Juanma, le llamamos cariñosamente, es una persona que está en nuestro proceso desde hace tiempo, nos dirá desde cuándo, ¿no? Es un modelo de alguien que ha aplicado lo que enseñamos y los beneficios que ha obtenido, pues nos contará, nos hará partícipe de ellos. Después, como anunciaba Tania, analizaremos muy brevemente el tema de la epigenética. Epigenética, cómo influye en nuestra salud. Es una ciencia que está emergiendo, es muy reciente, es una de las ciencias que está desarrollándose y está cambiando muchos de los puntos de vista que se tenían sobre la vida, sobre la salud y sobre muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Después de ese tema, pues tenemos una ronda de preguntas donde podréis preguntar sobre algunas cuestiones relacionadas con el tema de la epigenética. Después, Ricardo Moradas, nuestro técnico en explicarnos de qué manera podemos protegernos de la influencia de los campos electromagnéticos y los beneficios de la conexión a tierra, pues tendrá una parte que nos dará unos consejos muy oportunos que si los tenemos en cuenta, pues cambiarán nuestra vida como la están cambiando a muchas personas. Después, tanto después del desarrollo de la epigenética como de la charla de Ricardo, tenemos una ronda de preguntas que dirigirá Ruth Sendra, otra transformadora también,
que está teniendo muy buenos resultados al aplicar los conceptos que estamos transmitiendo. No solo ella, también su familia extendida, pues está beneficiándose de la decisión que tomó en su día de transformarse. Después tenemos a Marcela, a Isabel y a Noelia, que están como hospedadoras y son las técnicas que facilitan que todo funcione correctamente. Así que a todas les damos nuestro agradecimiento por el buen trabajo que están haciendo. Gracias, Tania, por esa presentación tan bonita que nos has hecho. Ahora, Juanma, si estás allí, puedes abrir tu micrófono y hacer que te veamos para que nos cuentes desde cuándo estás trabajando en tu transformación y qué resultados estás teniendo. Sí, te estamos viendo, Juan. Cuéntanos, ¿desde cuándo, cómo nos conociste? ¿Qué has hecho para cambiar tu situación anterior y cuál es la situación actual? Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Juanma y estoy en la escuela desde julio del 2020. Y la conocí por medio de mi entorno. En aquel entonces me hablaron de ella, pero fue las palabras de una transformadora que me dijo la frase de que todo lo que te pasa tiene que ver contigo. Y esto me animó bastante porque entonces me di cuenta de que era yo el que podía y el que debía hacerme responsable de mi dolor o de mi felicidad. Recuerdo además, no sé cuántos éramos, pero creo que no llegábamos a 100. Así que por eso ahora me da gusto ver a tantas personas vibrando en una conciencia de querer mejorar sus vidas. Bien, yo, problemas físicos, bueno, sí, llevaba 2 años lleno en quiropráctico por una lesión que la atribuí a los ejercicios de gimnasia, porque empezó con un tirón haciendo pesas, pero al final resultó que se trataba del estrés, porque de hecho cada vez que tenía un subidón de estrés tenía que ir. Me bajaba el dolor de la columna por aquí, el brazo, hasta el dedo me duraba días, ¿no? Y en realidad ese era mi verdadero problema, ¿no? Porque yo vivía constantemente en situación de estrés. Es más, hasta pensaba que era bueno saberme manejar bajo presión, ¿no? O sea, una creencia que ahora considero realmente absurda, ¿no? También tenía otro problema en aquel entonces que he solucionado, aquí aprendiendo en la escuela. Pues teníamos enfrentamientos muy fuertes con mi madre. Yo pensaba que no me quería y por aquel entonces esta experiencia la quiero contar porque es muy fuerte, ¿no? Esto fue antes, en el 19 por ahí, o antes. Mi madre la cuida una chica y los fines de semana pues nos toca a cada hermano. Y cuando le tocaba conmigo, pues vamos, teníamos unas peleas, unas discusiones hasta que llegó un día que fue muy fuerte y mi madre dijo que yo no voy más donde Juanma. Estuve 6 meses así que nada y ya mis hermanos dijeron, oye, yo estoy dispuesto, pero a ver qué... Pero ya cuando llegó ese momento ya estaba en la academia y entonces dije, Juanma, empieza a trabajar las cosas que estás aprendiendo, a ver qué ocurre con tu madre. Y empecé a ver espejos, ¿no? Cosas que yo decía, anda, pero si tú eres igual, sí. Y empezó a mejorar la situación. Y de aquí voy a dar un salto hasta hace unos pocos meses, que resulta que estaba yo en casa de mi madre y la chica le estaba bañando y se le resbaló, pero no llegó a caerse. Me pidió ayuda, fui corriendo y la ayudé a ducharla y le vi que tenía un pezón partido. Y le pregunté, ¿y eso qué te ha pasado? Me dice, fuiste tú. Digo, venga, ¿no sería otro de mis hermanos? Me dice, no, fuiste tú. Ya antes se daba de mamar hasta con dientes. Y entonces ya, ¿verdad? Me entró por dentro como un calambre de arriba abajo. Digo, yo lo hice adrede. Dice, hombre, ya, está claro, ¿no? Pero fuiste tú, lo tenía clarísimo. Y entonces investigué un poco. Y hubo un momento en su vida en que mi padre se fue de casa, ¿no? Estuvieron a punto de separarse. Y cuando eso ocurrió, mi madre estaba embarazada de mí. Así que ahí ya empecé a ver cómo pues, heredamos cosas ya desde nuestros padres. Y bueno,
Esa es la experiencia que quería contar, ¿no? Bueno, cuando yo entro en la escuela, en la academia entonces, me dicen que este programa de salud se compone de 6 claves, de las cuales yo no cumplía ninguna por aquel entonces, pero me puse manos a la obra. He de decir que lo que más me costaba era el ejercicio, realmente porque ejercía con control inconsciente, hasta que empecé a situarme como mero observador y luego como observador del observador. Pero esto solo lo conseguía si no juzgaba absolutamente nada y si tomaba conciencia de que haciendo el ejercicio tenía que estar en el presente. Bien, esto me hizo comprender muchas cosas. Lo de los espejos, no solo con las personas, también con las situaciones. Porque si a mí me estaba doliendo algo que tú me dices o me haces, está claro que el que tiene la emoción soy yo. Así que me cambié las preguntas y entonces me preguntaba qué me estaba enseñando esta situación o qué tenía que aprender yo de ello, ¿no? Recuerdo que en otra ocasión se habló del arco y la flecha, hemos hablado alguna vez, y ahí experimenté las polaridades, ¿no? Porque realmente no existía una cosa sin la otra. Y si subo a un cambio, o sea, a un grado de conciencia, pues había que estar muy presente para no volver para atrás, porque luego cuando caes más abajo todavía, en proporción a ese grado que has adquirido, ¿no? Y bueno, de aquí me voy a pegar un salto hasta noviembre del año pasado, donde ocurren cosas. Entre ellas, pues soy despedido de la empresa y ocurren algunas cosas más. Yo para entonces ya tenía una buena conciencia de aceptación y había cambiado bastante mi forma de ver la vida. Y parte de diciembre, enero y febrero lo paso cuidando a mi madre, ya que la chica que le cuida se va a su país de vacaciones. Y yo esto lo sentí como la mejor oportunidad de consolidar lo bien que nos llevábamos ahora. Así que estuve feliz allí con ella. Después dije, no me preocupaba el trabajo, dije, ya buscaré después. Pues luego después me puse a buscar trabajo con la firme decisión de no coger cualquier cosa y la convicción de que así sería, ¿no? Yo lo tenía clarísimo. De hecho, le había echado el ojo a 3 trabajos y yo quería uno de esos 3. Bien, después de rechazar más de 20, allá por mediados de mayo, me llegó uno de esos 3 trabajos y lo acepté. Entregué toda la documentación, la seguridad social, todo. Esto fue un lunes, para empezar al siguiente lunes. Bien, yo por aquel entonces estaba esperando un resultado de un TAC, que se me hace porque me hizo una placa y parece que no se veía algo y tal, ¿no? Y el miércoles de esa semana me llama la doctora, que era consulta telefónica, y me dice que vaya. Me llamó, oye, ven y tal. Digo, pero dime. Me dice, no, prefiero que vengas. Digo, bueno, a ver qué pasa, aquí parece que hay algo, ¿no? Y entonces voy a la consulta y me dice que tengo un tumor maligno en el pulmón de unos 4 centímetros. Lo bueno es que no se ven ramificaciones. Y bueno, yo recuerdo que aparté la mirada, me quedé así, como unos 40 segundos, pero no estaba juzgando nada, creo que no pensaba nada, simplemente de repente le miré a la cara y le dije, vale, de acuerdo, a ver qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante. Se quedó sorprendida, ¿no? Porque yo me di cuenta que es que eso es la aceptación, lo acepté desde un estado de presencia, estaba aquí ahora completamente y lo acepté sin más, es lo que había, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurrió ese mismo día? Resulta que llego a casa hacia mediodía sin darle vueltas, como que todavía estás. Y tuve 2 llamadas seguidas además. ¿Qué llamadas eran? La de los otros 2 trabajos que yo quería. Digo, madre mía, eso me ilusionó mucho, de hecho me reí, ¿no? Y me dije, bueno, o sea, he sido tan coherente en toda esta situación y en todo momento, que al final estoy viendo los resultados. Y así es como voy a llevar la nueva situación que se me presenta en mi vida, porque en realidad la estoy sintiendo como una nueva oportunidad que se me está dando. Pues bien, me operaron el 1 de julio, entonces estaba acabando la limpieza intestinal que me vino de cine, y ahora mismo pues estoy con una pequeña quimio para asegurar, porque al final el tumor fue más grande de lo normal. Y cuando los médicos lo único que me dicen es
que todas las analíticas que me están haciendo un montón, que salen perfectas. Salen de los parámetros ni arriba ni abajo, incluso en el medio, ¿no? Bueno, pues, ¿en qué me ha beneficiado la escuela? Pues bueno, en todo. En primer lugar, llevo una vida saludable porque las 6 claves dan coherencia a mi vida y a mi salud. Las 6 juntas. Me ha enseñado a no tener miedos, a no tener miedo a la vida, a amar la vida y a mí mismo. Y por ende a los demás, porque si no me amaba yo a mí mismo, pues cómo iba a amar a los demás, ¿no? Ya no me paro los pensamientos inconscientes, porque no les doy energía, de hecho los detecto. Sé cuáles son mis pensamientos, que no sirven para nada. Así que en definitiva no me peleo con la vida, porque lo que estoy haciendo es acepto lo que ya es. Y todo esto, y más cosas, lo consigo solo cuando estoy en el aquí y en el ahora. Porque eso es la vida, aquí y ahora. Tampoco me identifico con lo que fue o con lo que será, porque en realidad eso es el ego, pero el ego no tiene poder en el ahora. Y esto que os cuento pues es parte de mi experiencia, porque la verdad podía estar hasta las 10 de la noche. Y quería dar las gracias infinitas a Cecilio por haber emprendido este proyecto, que entre muchas cosas nos enseña que el maestro y el alumno eres tú mismo, y que este llega cada vez que subes un grado de conciencia. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti, Juanma, nos has dejado boquiabiertos con tu experiencia. Y me ha gustado mucho el énfasis que le has dado a la coherencia y el énfasis que le has dado el estar en estado de presencia, estar en el aquí y en el ahora. Y allí es donde se resuelven los asuntos, los problemas, ¿no? Y el hecho de que te hayan diagnosticado el tumor, que no te lo hayas tomado a la tremenda como que es el fin de un asunto, sino lo planteaste como que a partir de allí pues tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y decirlo, porque nuestro entendimiento es lo que tienes también, Juanma, que el cuerpo utiliza esas reacciones como un mecanismo de defensa. Primero, cuando está intoxicado, cuando el medio es muy ácido, muy tóxico, el cuerpo lo primero que hace es retener líquidos para neutralizar la acidez. Si eso no es suficiente, después de mucho tiempo, lo que hace es atraer minerales en ese medio, el medio que rodea la célula, para que se produzca una reacción de álcali, que son los minerales, son alcalinos, más ácido, da lugar a una reacción que produce sal más agua. Esa sal pues neutraliza la acidez, ya no es tan peligrosa para la célula, pero sí lo que puede producir esas sales con el tiempo formar cálculos, formar litiasis en cualquier parte del cuerpo. Si eso no es suficiente y sigue aumentando las toxinas, el cuerpo lo que hace es que empieza a acumular las toxinas en las células y las células se mueren formando tumores benignos, formando quistes, formando todo lo que los médicos pues dan con la terminología OMA, fibroma, osteoma, con diloma, todos estos, ¿no? Osteoma, y esos son tumores benignos, es un esfuerzo que hace la célula, el cuerpo, por aislar las toxinas. Si el medio, si sigue así, ese medio sigue tóxico, entonces la célula lo que va a hacer es transformarse en una célula capaz de vivir en un medio tóxico, en un medio ácido, y ese es el cáncer. O sea que tú entendiste eso, no lo viste como un fin, sino que ahora tú la forma de vivir que tienes, pues va a ser una forma que hará que tu sistema se vaya equilibrando. Y por eso cuando estabas haciendo la limpieza de los filtros, te dice que me vino de maravilla, porque eso va a contribuir a que esa tendencia del cuerpo, de las células, a deteriorarse, a convertirse en una célula capaz de vivir en un medio tóxico, ácido, sin oxígeno, pues cambie, porque la célula cancerosa no le gusta vivir en un entorno limpio y con oxígeno, le gusta en un entorno sucio, tóxico, ácido, y ahí es donde crece más. Pues entonces tú no lo has considerado como el fin de un asunto, sino como que, bueno, tú tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Y ahora tienes alguna experiencia, Juanma, que querías
contarnos, por ejemplo, el impacto que tu transformación ha causado en tu entorno. Ya nos has hablado de la buena relación que has logrado tener con tu madre. Y luego, cuando hablemos de la epigenética, si me lo permites, mencionaré lo que nos has contado, ¿no? Que cuando se separaron tus padres, aunque fue temporalmente, pues es cuando estabas en proceso de gestación. Eso es importante. Sí, bueno, experiencias en mi entorno. Pues bueno, tengo con mi hija muchas, ¿no? Porque vive aquí conmigo y es profesora y ella tiene mucho estrés, suele venir en mucho estrés. Y yo le escucho, porque cada vez que intento ayudarle se enfada. Se enfada porque le estoy haciendo espejo a lo que ella me cuenta, ¿no? Y no lo ve. Así que yo he optado por decirle, mira, cuando quieras algo, pero te va a doler, pero lo tienes que ver en ti mismo. O sea, le estoy enseñando un poco. Pero es que hace poco, nada, hace un mes y pico, así, que además habló del perdón, me ocurrió algo también en la familia. Yo tengo una hermana pequeña que llevamos muchos años sin hablarnos. Y yo sé que es por lo mismo, somos iguales. También chocamos en todo. Y cuando yo me enteré de esto, pues pensé, digo, bueno, llámale y intenta arreglar las cosas, ¿no? Tenemos muchas cosas que perdonarnos los dos y da el paso, ¿no? Y bueno, cogí, lo hice, hablamos y tal, y me dijo que no, que ella no estaba dispuesta, que no me perdonaría jamás y tal. Vale, bien, no pasa nada, pero yo sentí que me quedé liberado, ¿no? Porque cuando yo lo hice desde el aquí y el ahora, no de cuando fue la situación, sino teniendo un momento de presencia, ¿no? En mí mismo, decir, quiero arreglar esto. Bien, hace cosa de un mes o así, me llamó para pedirme un favor, un tema familiar, y pues nada, yo sí, vale, de acuerdo, no pasa nada. O sea, encantado de hacerte este favor y ya está. Y de repente, de hace 2 semanas para aquí, ya me ha llamado 3 veces a ver qué tal estoy. O sea, este cambio desde que pedí perdón y me dijo que no, hasta ahora, en 2 semanas me ha llamado 3 veces por iniciativa suya. Oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? Y tal. Así que yo estoy maravillado, la verdad. Así es. Y cuando decimos que si tú cambias, el otro cambia, pues ese es una buena demostración de que eso es así. Pero ahora, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses insistido de ir, de que sí, que tienes que hacer esto, tienes que ver? Entonces la cosa se habría agravado más, ¿no? Porque tú entonces significaría que querías cambiarla a ella. O sea, tú le has dado su tiempo, le has dado sus reflexiones y eso. Ella ha decidido, porque ella en el fondo te interesa por ti porque te quiere, ¿no? Si yo hubiera seguido proyectándole enfado o esto, pues hubiera recibido lo mismo. Al final estamos constantemente proyectando y percibiendo. Cuando yo le ofrezco mi perdón, por así decirlo, o le pido su perdón, ya no proyecto lo mismo que anteriormente. Y bueno, esto al final pues ha derivado en esto. Sí, y seguramente vuestra relación irá mejorando, que se irá mejorando cada vez más. Y luego la técnica que utilizas para tu hija de dejarla también indica pues que estás transformado. Si no, muchas veces queremos forzar a la otra persona que vea las cosas como las estamos viendo. Y eso no funciona, ¿no? Así es. Bueno, pues no sé. Eso es todo lo que se me ocurre por ahora. Sí, está muy bien, Juanma, y te felicitamos por el buen trabajo que has hecho. Y la relación con tu madre sigue mejorando, ¿no? No, la relación con mi madre está a tope de bien. O sea, mejor imposible. Ella, el día mi madre no sabe lo que me pasa a mí, porque ella está mayor y ni tampoco es necesario que lo sepa.
Pero el día que me operaban a mí, mientras me operaban, le dio un infarto. Vale. Y de ahí pegó un bajón terrible. Pero bueno, ya se ha podido subir algo, se ha reequilibrado. Y yo, no sé, cada vez siento más amor por ella. O sea, la cuido con más amor, si se puede. Muy bien. Y seguramente esa relación de cordialidad, de esa buena relación afectiva, seguramente que ella te habrá contado cosas, además de lo del pezón partido, que te habrá ayudado a tu transformación, porque te habrá hecho darte cuenta de lo que antes estaba ahí oculto y que ahora lo gestionas mejor. Sí, sí. Antes del infarto ya me contaba cosas, ahora no, porque ahora ya se le va un poco más. Y me iba dando los detalles que se acordaba. Yo le preguntaba y me ha dado muchos detalles, pero sí que hace cosa de un mes y pico así, me vinieron unos patrones, ¿no? Y yo decía, si estos patrones me venían cuando mi madre y tal. Y entonces pensé en mi padre y lo metí en el ejercicio, con el pensamiento en mi padre, ¿no? Y porque siempre le había disculpado, a ver, algo tendré yo de mi padre, ¿no? Yo tenía esos choques con mi madre, pero algo tendré, ¿no? ¿Y por qué lo había disculpado? ¿Por qué? Y nada, empecé a hacer el ejercicio y nada, pasaron días y entonces me empezaron a llegar cosas, porque la verdad, cuando haces el ejercicio no esperes, ya vendrá cuando quiera. No lo esperes porque no. Y entonces empecé a entender muchas cosas. Mi padre, el alcohólico, tenía problemas con el alcohol. Mi padre era un tío, una persona muy, en el pueblo y todo, muy considerado, muy, o sea, le quería mucha gente, porque era muy buena persona y todas esas cosas, pero es que al final usamos caretas y detrás está, digamos, la parte negativa nuestra que no queremos que se vea y ese tipo de cosas, ¿no? A ver, él con 7 años pues se tiraba temporadas en el monte cuidando rebaños y eso, ¿no? A los 14 se murió su madre, a los 17 se vino para acá, ¿no? Y mi padre se pasaba en la vida trabajando y fines de semana para hacer cosillas, un baño a un amigo, otro, algunos ni les cobraba y era muy majo para todos y mi madre le decía, oye, que tienes 6 hijos, cobra, ¿no? Y yo entonces empecé a descubrir que en realidad lo que tenía era carencias emocionales, porque todo lo que hacía al final era para agradar a los demás. Yo es lo que ahora veo, ¿no? Que lo que hacía era pues para palmadita a la espalda o para... Él no se sentía valorado igual, ¿no? Y para sentirse valorado, o ese tipo de cosas. Lo cual pues su vida se llevaba un estrés continuo y ese estrés continuo pues igual le llevaba a la vida, digo yo, porque el caso es que se murió con 50 años de una pancreatitis. Y entonces esa carrera en la vida porque te vean bien, pues es algo que yo hacía antes también, ¿no? Qué bueno eres en los trabajos, qué bueno es todo el mundo Pero tú, o sea, yo daba más de lo que podía dar. Y esto te generaba un estrés, un día, otro día, constantemente, ¿no? De ahí que viviera siempre en estrés. Ya mis patrones eran de estrés. Y esto los he identificado ahora hace poco, pues en mi padre. Porque detectó que él era lo mismo, ¿no? De ahí que, bueno, cuando digo que aprendí a vivir, o sea, no tengo ninguna necesidad de nada, me valoro como soy, porque me quiero como soy, porque he podido ver mi parte oscura, incluso quedó al descubierto, y entonces fue cuando me rendí y dije, no. Para quererte a ti mismo tienes que quererte con todo lo que eres. Y a partir de ahí podrás cambiar. Si no, no vas a poder cambiar nunca, porque siempre te estás negando una parte, la que no quieres que se vea. Cuando me pasó una cosa y quedé al descubierto, todo mi entorno desapareció, ¿no? Parece que cuando meneas el campo cuántico a tu alrededor, la gente se pone su careta y dice, yo me voy de aquí. Pero yo, a ver, sí que al principio me vino el resquemor de ese enfado, ¿no? Pero
pero luego no, luego lo comprendí. A ver, a nadie le gusta que... A ver, no es que tu lado oscuro tenga que quedar expuesto, en mi caso ocurrió así, pero sí que para quererte lo tienes que aceptar y quererte con lo que eres. Bueno, esa es otra experiencia más. Así es, pero Juanma, si cuando escuches la charla que daremos, te darás cuenta que nos has adelantado y lo que has descrito es la exposición de lo que llamamos epigenética. Y Ah, sí. verás que sí, lo vas a entender y tu experiencia nos va a ayudar a entenderlo. Así que te felicitamos y te agradecemos el hecho de que con mucha generosidad nos has expuesto pues esos detalles de tu transformación, algunos muy íntimos, pero bueno, que te lo agradecemos. Gracias. De acuerdo, vale, sí. Entonces, después de esa charla con Juanma, que pues hay un silencio así que nos ha impactado tu experiencia. Vamos a hablar de la epigenética. Epi significa sobre genética o más allá de la genética. Hasta ahora la ciencia lo que explicaba es que toda la información de la persona, de lo que va a ser la persona, está en una parte de la célula. Todas las células proceden de la misma célula y por lo tanto tienen la misma información en el núcleo de la célula, que es una estructura que está dentro de lo que es el citoplasma de la célula y que dentro de ese núcleo está el ADN, y el ADN está en forma de cromosomas. Esos cromosomas son los que transmiten la información genética de padres a hijos. Es lo que se entendía, y que eso no se alteraba, eso se transmitía de esa manera. Y que si algún momento hay un error en el ADN, pues la persona pues tendrá esos problemas. Pero actualmente hay muchísimos estudios que demuestran que esa forma que decía que los genes son inalterables, que lo que se transmitía era lo que había y eso no se podía modificar, han visto que esto no es así. Sobre todo cuando estudiaron el genoma humano, es el conjunto de genes que tiene un ser humano. Los científicos esperaban que el ser humano tendría como unos 100.000 genes. Entonces, cuando fueron estudiando, se descubrieron que había entre 20.000, 23.000 y 30.000 genes, como mucho 50.000 genes. Y eso no correspondía con lo que se esperaba, porque los genes es como una, podemos considerarlo como la enciclopedia, donde están todas las palabras que van a constituir, digamos así, la lengua, una lengua, ¿no? Entonces esas palabras se van combinando de una manera que van a dar lugar a lo que sería la persona. Entonces lo que han visto es que el ADN tiene unas estructuras que lo llaman bases, tienen unas bases que se llaman bases nitrogenadas, que se van combinando y articulando con un grupo fosfato, con un azúcar, y esto pues se van combinando, alternando, formando, pues digamos así, unas palabras, ¿no? Esas palabras son los que luego se leen y expresan lo que va a ser la persona, sintetizan lo que llama una proteína. Y vieron que había como unos 150.000 proteínas. Con tan poquitos genes y tan poquitas proteínas, significaba que esa idea que nos enseñaron de que un gen sintetizaba una proteína no era verdad. Quiere decir que un gen puede sintetizar más de una proteína, puede expresar más de una proteína. Entonces, esto estaba ahí intentando entender por qué se producía eso, hasta que algunos investigadores, diferentes estudios, demostraron que sobre los genes había unas sustancias que cuando se metían esas sustancias,
algunos genes se callaban, se mudaban, se silenciaban, y cuando esas sustancias no existían, pues los genes se expresaban. Claro, entonces descubrieron que el cromosoma, que es un ADN, pues medir como 5 o 6 metros por cromosoma, entonces esos se enrollaban y formaban lo que se conocen como los cromosomas. Son cuerpos que son las estructuras de la forma que los científicos veían el ADN cuando lo miraban al microscopio. Estaban súper enrollados. Y para que se enrollen de esa manera, había unas proteínas que se llaman histonas. Esas histonas, si están muy juntas, entonces el ADN se enrolla tanto, de tal forma que algunos genes quedaban como ocultos. Al estar ocultos no se expresaban. Sin embargo, si las histonas estaban como más relajadas, el ADN no estaba tan enrollado. Entonces, algunos genes que antes podían estar ocultas se exponían y se expresaban. O sea, ese es un factor que influía en que algunos genes se expresaran y otros no se expresaban. Y otra cosa que vieron es que hay un grupo que se llama metilo, es un grupo con un carbono y 4 hidrógenos. Lo llaman CH3, es un grupo metilo. Y cuando el grupo metilo estaba unido al ADN o a un gen, ese gen se callaba, no se expresaba. Si el grupo metilo, eso se llama metilación. O sea, si el grupo metilo se unía al gen o se unía a la histona, hacía que no se expresara. Entonces, cuando empezaron a ver qué es lo que influía para que esa metilación, esos grupos metilos o esa histona hicieran que algunos genes no se expresaran por su presencia, vieron que el medio ambiente influía mucho. El medio ambiente influía mucho, de tal forma que se empezó a hablar de la epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia de la forma natural que el organismo utiliza para activar o silenciar algunos genes. Es decir, que esa expresión genética, es decir, que los genes están allí, si se expresan, van a dar lugar a unas manifestaciones. Si no se expresan, harán que esas manifestaciones no se produzcan. Entonces, la idea de que los genes determinaban de una manera determinante un resultado, se vio que eso no es así. Que el medio ambiente, el entorno en el que se desarrolla el individuo, condiciona la expresión de los genes. Hace que algunos genes se expresen o algunos se silencien. Y han visto que en algunos momentos determinados, por ejemplo, en el embarazo, Juanma nos ha contado cuando estaba en el embarazo, ocurrió algo en el entorno, ocurrió algo con su madre, con la relación con su padre. Esto condicionó que algunos genes se expresaran y otros no. Y eso es lo que se vio. Otro momento en los que algunos genes se expresan y otros no es en la pubertad. Cuando se está en la pubertad, son momentos en que las estructuras de las células germinativas, las células que luego van a influir en la formación de descendencia, pues están como en desarrollo. Así que ese momento, las mujeres cuando están cuando están en el seno de la madre, ese es un momento importante en el que se producen esos cambios epigenéticos que luego condicionarán la vida de la persona, y los hombres cuando están en la pubertad. Lo que se ha visto es que el medio ambiente en el que se desarrolla la persona influye. Por ejemplo, cuando la madre está embarazada, todos los acontecimientos de su vida, también lo que come, lo que piensa, las circunstancias por las que atraviesa, van a crear un estado que condicionará
la expresión de algunos genes de la criatura en desarrollo. Y se hicieron con ratas, por ejemplo, se hicieron que unas ratas olieran el olor de una flor de cerezo, y mientras olían esa flor de cerezo, le descargaron una carga eléctrica, una corriente eléctrica, hicieron una descarga eléctrica. Y así lo hicieron. Entonces eso sin duda estresaría a esa rata, cambiaría su genoma. El genoma es el conjunto de genes que tiene el individuo, y luego el epigenoma es el conjunto de esas sustancias químicas que pueden modificar el genoma. Entonces lo que vieron es que las hijas de esa rata, cuando le exponían al olor a flor de cereza, también tenían el mismo estrés que tenía su madre. Entonces allí vieron que aunque los genes no se modificaban, la secuencia de los genes no se modificaban, pero el estrés, la impronta que el estrés producía en el epigenoma, pues se transmitía a la descendencia. Y luego comprobaron que los nietos, las ratas nietas de la madre que recibió la descarga, también cuando les ponía al olor a flor de cereza, tenía el mismo estrés que había experimentado la madre. Entonces, con eso se dieron cuenta los científicos, están en estudio, lo están estudiando, de que los genes pueden modificar su expresión, aunque la secuencia no se modifique, aunque el ADN no se modifique, pero las sustancias químicas que pueden unirse al ADN pueden afectar la expresión de unos genes y silenciar la de otros. Y esto condicionará el estado del individuo. Esto es importante. Luego vieron que con ese experimento de las ratas, que los genes tenían memoria epigenética. Es decir, los sucesos, los acontecimientos, el estrés que experimenta una madre o un padre. Habéis escuchado el caso de Juanma. Juanma nos ha explicado que él vivía las mismas experiencias de su padre. Su padre desde muy tierna edad estaba experimentando situaciones estresantes, él solito a esa corta edad en el monte, a ver qué pasaría por su mente, qué miedos no pasaría, qué condicionantes no tendría, para que posteriormente eso condicionara su manera de vida, y que eso pasara también a su descendencia. Y luego, pues, que esa necesidad de que le quieran, posiblemente, es porque él siempre había estado solo, nadie le había mostrado ese cariño que un niño pequeño necesita, por las circunstancias, lo que sea, ¿no? Entonces, eso le pasó, lo empezó a manifestar como un comportamiento, y su hijo, pues, manifestaba lo mismo, hasta que su hijo toma conciencia, y eso es lo bueno, cuando uno toma conciencia de esto, de que eso es así, puede cambiar esos patrones. Esos patrones epigenéticos, podemos decir que se pueden cambiar. Aunque no cambien los genes, porque hemos dicho que los genes no cambian, no se suelen alterar, lo que se suele alterar es la expresión de los genes debido a la adición, a la incorporación de determinadas sustancias, o bien por los grupos metilos, o bien que las histonas estén como muy enrolladas, muy apretadas, y hacen que algunos genes se expresen y otros no. Así que esa es una historia que, la de Juanma es una historia que demuestra cómo funciona la epigenética. La experiencia de esa rata también lo demuestra. También hay un estudio de algunas madres que en los años 1944 y 1945, cuando los nazis impidieron que haya un suministro de alimentos a Holanda, entonces muchas madres holandesas que estaban embarazadas experimentaron un hambre, y ese hambre pues creó un
un cambio epigenético en esas madres y luego los hijos, esos hijos, tuvieron problemas, estuvieron más predispuestos a tener unas determinadas enfermedades que sus hermanos que no pasaron, que cuando se gestaron la madre no estaba en ese estado de hambre, pues los hermanos no tenían. Ese es también otro estudio que se considera como base para el desarrollo de esa nueva ciencia que es la epigenética. También hay un estudio de un pueblo que estaba, un pueblo así de un país que, bueno, ahora no me viene el país, que está muy aislado, está en las montañas y eso es muy aislado, ¿no? En un sitio, uno de esos, a ver si me viene el nombre del país, no me viene ahora, ese pueblo está aislado. Entonces ellos tenían la costumbre de anotar todo lo que sucedía. Los nacimientos, las enfermedades que tenían, las muertes, los momentos de hambre, que había malas cosechas. Entonces, lo que los estudiosos han ido a estudiar esos registros, han visto que determinadas situaciones que pasaban con esas personas coincidía con los momentos de hambre de esa población. Cuando las cosechas no eran favorables, veían unos acontecimientos que eran condicionadas por esa situación de hambre o de hambrunas que pasaban ellas, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho ver es que, aunque los genes no cambian, pero las circunstancias, el modo de vida de la persona hace que los genes, que algunos se expresen o no se expresen. Y que esto luego pasa a la descendencia. Así que muchas de las cosas que nos pasan son cosas que sucedieron a nuestros abuelos, a nuestros padres, el aire que respiraron, la comida que comieron, las cosas que vieron, personas que vivieron. Eso lo han visto también, por ejemplo, el 21 o sea que en el 2021, las Torres Gemelas que estallaron, 2 aviones lo estallaron, las mujeres que estaban embarazadas en ese tiempo, sus hijos han desarrollado un estrés postraumático y que eso también ha contribuido a ver cómo los acontecimientos, el estrés que vive una madre, pues pasa al hijo y luego lo pasa y se puede pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Así que nos pueden afectar directamente todo lo que experimentaron nuestros ancestros. De ahí que la semana pasada estuvimos hablando de los traumas transgeneracionales. Los psicólogos, por ejemplo, Freud, el psicoanálisis, hablaba de esto, pero se consideraba como que no era científico porque no había bases para sostenerlo. Pero ahora, por la epigenética, se demuestra que es así. Que lo que uno está viviendo ahora, esto le puede afectar su vida, lo que come, lo que piensa, lo que siente, su descanso, la exposición a ondas electromagnéticas, todo eso le afecta su epigenética, pero también va a afectar a su descendencia y a sus nietos y así sucesivamente, porque los genes, hemos dicho, tienen memoria epigenética. Esta es una conclusión, no son especulaciones, es ciencia pura. La epigenética es una ciencia en auge que está en desarrollo, pues está demostrando pues, que los genes se ven condicionados por el estilo de vida que tiene la persona, por las experiencias que vive la persona y luego eso se transmite a la descendencia. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que lo que hagas en tu vida, que a su vez puede afectar a tu descendencia, no lo dudes. Y que muchas de las cosas que nos están sucediendo, que no entendemos cómo nos sucede, una de estos son las adicciones. Muchas veces la persona tiene una adicción de cualquier tipo, no sabe de cómo, y resulta que un ancestro tenía esa misma adicción y la ha pasado epigenéticamente a ello, ¿no? Así que cuando los ancestros tienen algunos acontecimientos en su vida que les traumatiza, eso puede pasar a su descendencia
porque puede activar unos genes y desactivar a otros, ¿no? Y esto es lo que enseña la epigenética. Así que los genes y el entorno se influyen mutuamente. Si cambiamos la percepción que tenemos de un asunto, empezamos a experimentarlo de otra manera, que es lo que ha hecho Juanma. La epigenética hace que los genes se expresen de otra manera. Y si se expresan de otra manera más favorable, pues eso hace pues, que vivamos vidas pues, más equilibradas y podemos impedir que esas alteraciones epigenéticas se transmitan a nuestra descendencia. Así que hoy en día ya no se da mucha importancia al núcleo de la célula, sino se está dando importancia a la membrana de la célula, porque la membrana de la célula es la que está en contacto con el medio ambiente, es el sistema nervioso de la célula. Y por lo tanto, la función del sistema nervioso, que es la mente de la célula, es la que va a determinar cómo va a reaccionar esa célula y cómo, según cómo reaccione, pues esos elementos epigenéticos pueden condicionar que unos genes se expresen y otros no. Y así que tenemos que, por eso veis que cuando las personas de nuestro grupo trabajan en cambiar su percepción, la interpretación que tienen de los asuntos, empiezan a estar más tranquilos, entonces su epigenética empieza a moldarse a expresar los genes más favorables, a activar los genes más favorables para que se resuelvan determinadas situaciones que antes parecía imposible. Es cierto que a veces no podemos cambiar nuestra realidad, pero si cambiamos la percepción que tenemos de la realidad, habéis visto a Juanma con su hermana, como cuando él cambia la percepción que tiene sobre el asunto, con el tiempo el asunto cambia. Entonces, además tenemos una forma de transmitir eso sin hablarlo. Y la física cuántica, que es la física que habla de lo pequeñito, de lo que está ocurriendo en un mundo diferente del que nosotros percibimos, es el que está influyendo en esto. Por eso la próxima semana vamos a hablar un poquito de lo que es la física cuántica y cómo influye en nuestra vida. Así que la física cuántica es una ciencia que está en desarrollo, junto con la epigenética, está cambiando la visión que tenemos y nuestra comprensión de lo que llamamos las enfermedades. Y esto hace pues, que las personas tengamos oportunidad de cambiar nuestra vida, como ha sucedido en el caso de Juanma, ¿no? Estamos aplicando el conocimiento de muchas disciplinas, muchos descubrimientos que estamos consiguiendo para que esto suceda. Así que cuando uno tiene una situación que le produce estrés, no importa lo que sea, el que la persona tome conciencia de esa situación hace que haya un cambio de percepción. Y si cambia tu percepción, cambia el impacto que este fenómeno está produciendo sobre ti, sobre tu epigenética, y permite que algunos genes que estaban silenciados por ese estrés se activen y algunos que estaban activados posiblemente que no deberían estarlo se silencien. Y qué bueno es que podamos hacer eso. Y con nuestro 4x4 lo que hacemos es que facilitamos enormemente ese cambio de percepción. Porque escuchabais a Juanma decir, no, si tú simplemente observa. Cuando estás en una actitud de observación, cuando estás en una actitud de estar presente, de permitir, de aceptar, entonces ocurre un fenómeno. Es que el cerebro entra en calma y esa calma hace que entre en unas ondas que se llaman ondas alfa. Ese estado alfa del cerebro hace que las dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente, empiezan a interactuar, empiezan a ponerse de acuerdo y poner las cosas en su sitio, porque esto es simple información. Ordenar la información de la manera más conveniente para ti, no como se ordenó. Entonces, esa ordenación influye en la epigenética y hace que los genes que antes estaban silenciados, que deberían estar activos, se activen, y los que estaban activos y deberían de estar silenciados se silencien, y por eso las personas nos cuentan historias que nos parecen sorprendentes. El caso de Juanma es también una historia sorprendente. Así que esa toma de conciencia es permitir
O sea, cuando permitimos que las dos mentes interaccionen, hay un paso de información del no consciente, de lo inconsciente al consciente. El consciente somos nosotros, es donde podemos manejarlo. Y Jung decía que mientras que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dominando tu vida y lo llamarás destino. Así que todas las cosas que nos están sucediendo y que pensamos que es un destino, que no podemos cambiarlo, es porque nuestra percepción del asunto, debido a que estamos siendo influenciados por la programación que está en el subconsciente, ha creado un estado epigenético que es el que continuamente está haciendo que nuestro cuerpo funcione de esa manera. Ahora, si cambiamos esa percepción, si empezamos a percibir esa información de una manera diferente, tenemos una comprensión más profunda de nuestros ancestros, como ha hecho Juanma, tendremos una mayor comprensión de ellos, podremos perdonarles más fácilmente, entenderemos por qué les ha sucedido, por qué se han comportado, cómo se comportaban debido a lo que pasaron, y a nosotros nos libera. Escuchasteis a Juanma, esa es una liberación. Esa liberación es porque nuestras dos mentes están trabajando de una manera coherente, y en ese momento el que dirige somos nosotros, que es el consciente. Y la mente subconsciente se somete a la mente consciente. La mente inconsciente es muy poderosa, 1.000.000 de veces más poderosa que la mente consciente, y empieza a estar bajo las órdenes del consciente y haciendo que se manifieste los programas, los deseos, los anhelos de la mente consciente. Posiblemente cambiando pues estructuras epigenéticas para que los genes más favorables expresen su contenido y los menos favorables pues se silencien. Y esto es lo que vemos, ¿no? Que en nuestra mente inconsciente tenemos guardado una memoria de cómo nuestros antepasados vivieron o afrontaron determinadas situaciones. Si no cambiamos eso, seguiremos reaccionando de la misma manera. Eso es lo que demuestra la epigenética, porque está activando esos patrones. Así que eso lo podemos cambiar, pues siendo más observadores para estar en el aquí y en el ahora, y no ir al pasado, porque si nos vamos al pasado estamos viviendo la misma experiencia que nuestros antepasados, posiblemente los mismos patrones epigenéticos, y de vez en cuando nos lleva al futuro, crean nuevos patrones epigenéticos, pero negativos, que nos hacen sufrir todavía más. Y eso lo podemos pasar a nuestra descendencia. Sin embargo, si lo resolvemos en el aquí y en el ahora, en el presente, creamos una nueva estructuras epigenéticas más favorables a nuestra situación, y nuestros genes empezarán a trabajar a nuestro favor, porque activaremos los más convenientes y desactivaremos los menos convenientes. Así que cuando sentimos que somos reactivos ante la situación, veis que Juanma decía que él se ve como un espejo, ya no reacciona, ya no piensa que es el otro el que tiene que cambiar, sino que mira a mí, soy yo, ¿qué me enseña esto? Entonces cuando tú tomas conciencia de esto, las dos mentes se ponen a trabajar y hay un cambio en la estructura epigenética heredada que tú traías de tus antepasados, porque afrontaban las situaciones de esa misma manera, pero cuando tú las cambias, cambias la percepción, cambias tus creencias, empiezas a ver las cosas de otra manera, además tu cerebro, tu cuerpo empieza a liberar otro tipo de neurotransmisores, deja de producir el cortisol en exceso o en defecto, empieza a producirlo de otra manera. Así que cuando tengas una situación que te agobia, ten en cuenta que el agobio se debe a la interpretación que le das, a la percepción que le das. Date otra oportunidad, cambia tu manera de percibirlo, y cuando lo cambias y te centras en los aspectos más favorables de la situación, tus dos mentes empiezan a trabajar, en lugar de estar opuestas, empiezan a trabajar coordinadamente de una manera coherente, y eso te da otra salida, y otra salida que tus ancestros no tuvieron. Quizás la oportunidad del conocimiento, vivían en otro momento, muchas de las personas
a las que muchos de los padres, abuelos, de los que estamos aquí presentes, pasaron una guerra civil, experimentaron pues, escaseces, amenazas, y todo esto, su epigenoma lo tiene ahí guardado, lo tiene ahí y nos lo han transmitido. Nosotros, o vosotros los que tenéis esto, pues no lo habéis vivido, pero que la experiencia está allí. Así que esto es muy bueno. La buena noticia es que esos cambios en el epigenoma son reversibles, se pueden cambiar. Aunque no cambie la secuencia o el orden del ADN, pero sí puedes cambiar la forma en que tu cuerpo activa esa secuencia de del ADN. Así que la epigenética es una ciencia muy moderna, muy joven, pero que es prometedora. Y podemos decir que es el estudio del impacto sobre la expresión de los genes que puede producir el entorno y el comportamiento, aún sin alterar el orden, la secuencia del ADN. El ADN suele ser una alternancia de unas bases, ¿no? Se llaman bases nitrogenadas con un azúcar y un grupo fosfato. Y esa secuencia pues es como una palabra del código genético. Cuando es adenina, guanina, citosina, entonces ese es un lenguaje, se ordenan de 3 en 3. 3 en 3 se van alternando, y luego en el otro son 2 hebras, dos cadenas. En la otra cadena suele ser el correspondiente a eso. Si hay unas que son grandes y otras son pequeñas. Entonces, si en una cadena hay una grande, en la siguiente va a haber una pequeña para que puedan encajar. Y así sucesivamente. Es interesante cómo están organizados, ¿no? Esa secuencia en el ADN. Así que la secuencia no cambia, pero sí la expresión de los genes que dan una orden para que se forme una proteína. A veces esa proteína es una enzima que tiene que catalizar una reacción. Si esa enzima no se produce porque ese gen está apagado, pues esa enzima no va a funcionar. Esa reacción no se va a producir suficientemente. Claro, entonces cuando hay un equilibrio, cuando hay una armonía, todo funciona de una manera coherente. Los genes que tienen que expresarse se expresan, los que se tienen que silenciar se silencian, y ese organismo empieza a funcionar de una manera importante. Así que los cambios en el epigenoma pueden alterar la proteína que se vaya a producir, y esos cambios pueden afectar la manifestación digamos así, del lenguaje que el gen quería expresar, y eso pues va a afectarnos de alguna manera. Eso puede hacer que enfermemos, ¿no? Y el entorno, lo que comes, lo que piensas, el ejercicio físico, el descanso, etcétera, todos ellos pueden provocar cambios epigenéticos. Por eso Juanma, cuando hablaba de las 6 claves, que él no cumplía ninguna, claro, porque su epigenética pues era muy desfavorable, reproducía patrones quizás ancestrales, pero ahora cuando él hace esos cambios del entorno, de su comportamiento, de esas 6 claves, pues crean un epigenoma diferente. Su epigenética empieza a hacer que se activen unos genes que otros se apaguen. Hasta el cáncer es porque unos genes que favorecen al cáncer se activan. Cuando el medio está muy intoxicado, cuando hay un exceso de resentimiento, no hay perdón, pues esos genes que favorecen al cáncer pues se activan. Y ahora, ¿qué es lo que él está haciendo con esa transformación? Es que esos genes que favorecen al cáncer se apaguen, y otros que aumentan, que favorecen el sistema inmunológico y eso, que se activen. Y entonces cuando la persona quiera darse cuenta, no ha hecho grandes cambios, ha hecho pequeños cambios, pero muy significativos y mantenidos en el tiempo, empieza a tener un estilo de vida pues infinitamente pues, superior al que tenía hasta ahora. Y esos cambios, lo interesante es que
van a afectar a su entorno, afectar a su hermana está cambiando, y si él tiene descendencia, pues los transmitirá a su descendencia, ya no le transmitirá esos cambios epigenéticos que él recibió, porque él ha decidido cambiarlo, ¿no? Y esto es lo que hemos querido transmitiros. Os voy a decir también que a medida que uno va envejeciendo, la epigenética va cambiando. Los niños tienen más, sus genes tienen más grupos metilos, y cuando se llega a una edad así media, esos grupos metilos van reduciéndose, y cuando se llega a la edad madura, los ancianos lo tienen todavía más reducidos, los grupos metilos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando va transformando su vida, haciendo actividades, ejercicio físico, gestionando el estrés? El estrés es un factor determinante que hace que la epigenética sea muy desfavorable para la persona. Eso está comprobado. Si no, buscar informaciones sobre la epigenética y lo veréis. Claro, cuando uno va haciendo esto, hace que el envejecimiento sea como más lento, porque los genes que se van apagando, porque se van aumentando, o sea que el genoma de la persona, el epigenoma va haciendo que las expresiones, lo que los genes mandan, las órdenes que mandan al cuerpo y que el cuerpo haga, que sean más favorables. Y eso es lo que estamos consiguiendo con nuestra escuela de bienestar. Las personas están cada vez más como teniendo vidas más satisfactorias, se sienten mejor, con más vitalidad, duermen mejor, comen mejor, y esto hace que tengan una mejor salud. Así que la epigenética tiene mucho que ver con nuestra salud equilibrada. Si quieres tener una epigenética muy favorable, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu entorno. Y esto es lo que estamos aprendiendo en nuestra escuela. Y veréis cómo Ricardo, cuando nos dé sus consejos sobre la protección electromagnética, lo que está haciendo es darnos pautas que protejan nuestro epigenoma y que tengamos un epigenoma más favorable para que los genes que se expresen sean los más favorables y que se silencien los que no son convenientes. Así que eso es lo que queríamos. Vamos a pasar